grabación. Recuerden que las clases grabadas, muchachos, las clases grabadas las encuentran aquí donde dice área comunicativa y le colocan aquí donde dice clases grabadas, ¿vale? Y les aparece la lista de reproducción con las clases ya vistas. Muy bien. Entonces, vamos, recuerden que las clases pasadas nosotros estuvimos con el proceso ideal. ¿Qué es el proceso ideal? ¿Lo recuerdan? ¿Qué era? ¿Qué era el proceso ideal? Identificar, definir, estrategia, algoritmo. Logro. Identificar, muy bien. Perfecto. Definir, estrategia, algoritmo. Y se me olvidó la última. Se le olvidó la última. Logro. Muy bueno. Entonces, momento que... bueno, esto qué le pasó. Bueno, entonces, esperen a ver si esto me... No, esto me... Claro. Aquí sí, un momento que esta tabla, porque no está... Ah, ya la cogí. Bueno, entonces, ahora sí. Entonces, este proceso ideal, recuerden que era identificar, está ahí. ¿Es identificar para qué servía? ¿Para qué servía ese identificar? ¿Para qué servía eso? ¿Qué utilidad tenía? Para saber cuál es el objetivo del problema o qué se busca hacer, quién es el interesado y cosas así. Exactamente. La de definir, ¿para qué sirve? Definir el problema, saber qué se necesita hacer, qué se tiene, qué falta. Las limitaciones. Limitaciones, restricciones. La E de estrategia. Se revisan diferentes caminos, pruebas. ¿Cómo solucionar el problema? Exacto, de cómo solucionar el problema. Bueno, esto aquí, hasta la parte I, es un proceso meramente mental. Es un proceso, pues, que no tiene nada de programación en ese punto. Las dos últimas serían algoritmo. La A es de algoritmo. ¿Y la L es de qué? De logro. De logro, que es cuando ya ustedes lo implementan y reciben la respectiva realimentación. Bueno, el día de hoy vamos a terminar con estas dos últimas, ¿listo? Con estas dos últimas. Muy bien, entonces ya nosotros hemos visto con detalle lo que es las primeras tres letras, que es IDE, y ya vamos a entrar a lo que es la A. La A, pues habla de especificar los requerimientos para cada subproblema. Recuerden que una cosa que olvidamos decir en la E es que uno identifica, en la D, uno identifica sus problemas, ¿no? ¿Cómo puede coger ese problema grande y dividirlo en problemas más pequeños? Eso se hace en la segunda etapa. Entonces, en la A, vamos a especificar los algoritmos, escribir los algoritmos, escribir el algoritmo general y realizar pruebas de escritorio. En esta A, ya es cuando ustedes hacen esa transición de ese mundo de las ideas a este mundo de computación. Entonces, un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones que no son ambiguas para realizar una tarea específica que resuelve un problema. Por ejemplo, ¿ustedes qué ven aquí? ¿Qué ven allí? ¿Qué es eso? ¿Qué ven ahí? Es una receta. Una receta. Sí. ¿Qué se supone que uno hace con una receta? ¿Qué es lo que se supone? Pues traen los ingredientes y realizan los pasos para crear una receta, una comida. Una comida, ¿verdad? Entonces, esta secuencia de pasos deben hacerse en este orden. Eso significa que son secuenciales, o sea, es una secuencia. ¿Qué quiere decir? Que usted no podría hacer el paso 3, por ejemplo, sin haber realizado el 2 ni el 1. Eso es lo que se supone es un algoritmo. Y acá en los ingredientes ustedes van a ver ahora, aunque bueno, eso ya lo conoceríamos de lleno el lunes, esto serían el tema de las variables, que son información que uno tiene. Entonces, un algoritmo siempre va a tener esto, unas variables y una secuencia de instrucciones. Miren, por ejemplo, acá. Esperen un momento. Bueno. Esta es como lo mismo. A ver, yo miro una cosa. Bueno, sí, esto es lo mismo.
Eso es un 10 like copiado. Entonces, bien. Ok. Poner la mitad de la cacerola en una... What? No haremos eso. Entonces, muchachos, ¿cuál es el objetivo de esa secuencia de instrucciones? ¿Cuál es la secuencia de esas instrucciones? O sea, ¿cuál es la consecuencia de esas instrucciones? O sea, que uno a la larga, ¿qué obtiene? Si se Solucionar el realiza problema. bien, sería el pastel bien hecho. El Y ejemplo, rico, anterior, porque puede... el ejemplo anterior se da si se cambia algún factor o si se altera el orden. Sería el otro ejemplo, el otro cosito. El ¿Aquí pastel. alteraron el orden? Bien. Ah, sí. Sí, eso lo muestran en los videos, que cambian algunas cosas y pues el resultado es que queda mal hecho. Ah, ok. Ah, sí, porque es que en un... sí, tienes razón. Porque este paso 11, en un tazón grande batir los huevos, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que estaba diciendo, de que esto sigue un orden preciso para solucionar un problema. Entonces, podemos seguir. ¿Y qué pasa? Si usted sigue el orden preciso, obtiene un buen resultado. Pero ¿qué pasa si usted no sigue el orden preciso? Pues obtiene un resultado no deseado, básicamente. Entonces, el pseudocódigo, ya vamos a pasar ahora a ya un poco más términos de programación. El pseudocódigo sirve para escribir un algoritmo en forma natural. ¿Qué quiere decir en forma natural? En un lenguaje que, digamos, no tiene nada que ver con, o sea, que no tiene nada que ver que escribirlo directamente con código, sino que escribirlo con un lenguaje natural, un lenguaje que uno utiliza en el español naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Este pseudocódigo es el paso previo para pasar a un lenguaje de programación. Entonces, observen acá. Ustedes van a tener diferentes instrucciones en el pseudocódigo. Ustedes van a tener instrucciones de entrada, ingresar, leer o obtener. Básicamente son datos que se les va a proporcionar el usuario en la aplicación. Luego tiene instrucciones para realizar cálculos específicos, que ustedes las ven aquí. Calcular, computar, determinar. Instrucciones de salida, mostrar, escribir, presentar. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, mostrar, usted va a imprimir algo en pantalla. Entonces uno dice, por ejemplo, mostrar el valor de n, o escribir el valor de n, o presentar el valor de n. Entonces, un ejemplo, mostrar, aquí hay un error, mostrar la posición del vehículo. Tiene instrucciones de control, tiene las condicionales, tiene las cíclicas, o sea, las de iteración, tiene, bueno, para también. ¿Y qué va a suceder? Estas instrucciones de control siempre van a tener unas marcas de inicio y una marca de terminación. Por ejemplo, si la condición se cumple, en una parte debe estar en sí. Mientras se cumple una condición, haga, y luego hay una finalización de semientes. Ahora, inicio o fin son marcas del algoritmo. Entonces, hay una marca que va a decir dónde está el inicio del algoritmo, una marca donde dice que es el fin. Retornar habla acerca de valores que retorna un algoritmo. Eso lo vamos a empezar a ver cuando veamos funciones. Y llamar e invocar también cuando llamamos una función o invocamos una función. Eso lo iremos viendo. Por ejemplo, buscar un taxi. Entonces, obtener las coordenadas de los usuarios. Buscar el taxi libre más cercano y retornar los datos del taxi encontrados. Entonces, ustedes ven que se utilizan estas palabras. Obtener coordenadas del usuario. ¿Quién proporciona las coordenadas? Bueno, eso se supone los proporciona el usuario. Luego, buscar taxi cercano más libre. Eso es una operación. Y retornar datos del taxi encontrado, pues eso es un valor de retorno. Por ejemplo, calcular precio del producto. Leer precio bruto del producto, eso es algo que proporciona el usuario. Calcular impuesto del 15%. Calcular descuento del 20%. Esos son operaciones. Calcular precio neto es otra operación. Y retornar precio neto es una operación de retorno. Es decir, el resultado que nos devuelve ese algoritmo. Un algoritmo siempre va a tener unos datos que ingresan, en este caso son los que leemos, acá. Unas operaciones que son secuenciales, es decir, que deben ir en este orden, y retornar un precio neto. Bueno, lo mismo acá. Calcular índice de masa corporal. La instrucción 1 y la 2 son instrucciones de entrada de datos. Esto es entrada de datos. Luego, esto acá, IMC es peso sobre estatura al cuadrado.
Esto viene siendo una operación y la salida vendría siendo el retorno, retornar el valor del IMC. Entonces, como les expliqué, los algoritmos siguen un flujo secuencial ordenado, es decir, que ustedes no pueden cambiar el orden, pues como mostraron en los ejemplos anteriores, sino que no son tan intuitivos. Pero bueno, los ejemplos anteriores, que si usted cambia el orden de la ejecución del algoritmo, entonces, pues ¿qué va a pasar? No va a encontrar el resultado deseado. Entonces, esto se le conoce como un flujo secuencial, es decir, se hace la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, observen, siempre hay una marca de inicio, una marca de fin, y bueno, estas flechas de acá nos indican pues cómo se van ejecutando las operaciones. Esto se le conoce como diagramas de flujo. Si no está en el material, yo lo explico. Entonces, bien. Bueno, aquí está. Un flujo condicional. Un flujo condicional ocurre cuando existe una situación en que usted puede hacer una cosa o puede hacer otra. El ejemplo clásico es, por ejemplo, usted quiere ir a una discoteca. Aquí está parado el vigilante, usualmente una persona grande y cruzada de brazos, y usted viene acá con su pareja. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le va a preguntar ese vigilante a usted? ¿Qué es lo que le van a preguntar a la entrada de una discoteca? ¿Qué es lo que creen que le preguntan? Cédula. La cédula. ¿Y para qué él quiere la cédula? Para saber si soy, pues, Mayor de edad. Si es mayor de edad. ¿Qué pasa si usted es mayor de edad? Pues me deja entrar y si no, No puede pues, entrar. para la Y casa. si no, para la casa, ¿correcto? Entonces, eso es el flujo. Entonces, yo puedo preguntar acá, ¿es mayor de edad? Si eso es verdadero, entonces puede entrar. Y si eso es falso, sencillamente, pues finaliza, no puedes entrar. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que se haga en la instrucción, a lo que el valor que tenga la instrucción debe ser verdadera o falsa. Eso se le conoce como una decisión. Entonces, se puede ir, si es verdadero, se puede ir por la instrucción 3, o si es falso, se va por la instrucción 4. Bueno, un flujo cíclico es muy similar a un flujo condicional. Sin embargo, hay una condición que le hace que se devuelva a la pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Mientras se cumpla mientras esto sea verdadero, mientras esta instrucción sea verdadera, entonces se van a ejecutar estas dos instrucciones. Cada vez que ejecutan estas dos instrucciones, vuelve y pregunta si la condición que hay acá es verdadera. En caso que sea falsa, se sale del ciclo y continúa el flujo en otro lado. ¿Listo? Entonces, esto se le conoce como un ciclo. Por eso es muy, muy importante que esta instrucción en algún momento se vuelva falsa. ¿Qué pasa si la instrucción de acá siempre es verdadera? ¿Qué problema ustedes verían? ¿Qué problema ustedes verían ahí? Si la instrucción siempre fuese verdadera, nunca vuelve falsa. ¿Qué problema ven allí? Jamás termina. Jamás termina. Entonces, en el diseño de esos ciclos, uno debe tener en cuenta que pues tiene que haber una condición en que se vuelva falsa la condición. Entonces, hasta ahora, pues lo que hemos hecho. Recuerden que estamos en la A de ideal. Estamos hablando de algoritmos. ¿Algoritmos qué es? ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos. Es una secuencia de pasos. ¿Y qué busca usted con esa secuencia de pasos? El lenguaje natural. Un logro. Resolver el Un problema. logro, ¿no? Conocer las instrucciones. Exactamente. Entonces, eso es lo que uno busca con un algoritmo, ¿no? Que, en un momento hago un ajuste acá, pero no sé qué está pasando. 22, 21, o sea, tiene problemas con la tabla, un poco. Un momento. A ver. Voy a desconectarlo y volver a conectar. Hoy como que el computador decidió que hoy el viernes. Vamos a ver. Conectarlo acá. Listo. Qué lástima. Bueno, entonces para eso no me funciona la tableta bien. Un algoritmo es una secuencia de pasos. ¿Pero qué característica tiene esa secuencia de pasos? Esa secuencia de pasos, ¿qué característica tiene? Del algoritmo. Es Es secuencial. bonita, tiene que ser secuencial. Ordenada y lógica, ¿no?
y ordenada. Y exactamente. Es una secuencia de No puede pasos ser ordenada. ambigua. Exactamente, una secuencia de pasos ordenada, no ambigua, o sea que no tenga ambigüedades. ¿Listo? Porque el orden altera el resultado. Muy bien. Listo. Existen unas herramientas para representar esto. En este caso tenemos lo que es el pseudocódigo. ¿Y el pseudocódigo para qué nos sirve? Según lo que vimos. ¿Para qué nos serviría? ¿Para qué nos serviría el pseudocódigo, muchachos? Pues para definir los pasos a seguir o el flujo o el ciclo que va a tener el algoritmo. Exactamente, es una descripción del algoritmo en lenguaje natural, o sea, en el español. Y también, ¿qué es un diagrama de flujo? Nosotros lo vemos allí. ¿Para qué nos sirven los diagramas de flujo? La representación gráfica. Es una descripción gráfica, correcto, del algoritmo. De un algoritmo, correcto. Bien, ¿qué estructuras de control nosotros manejamos? Si ustedes no la recuerdan, vimos dos estructuras de control. ¿Cuáles fueron? Durante este pedacito. Nosotros vimos dos. ¿Cuáles eran? No sé si las recuerdo. Condicional. El condicional. Entonces, ¿el condicional cómo funcionaba? Recuerden. Condicional, bueno, vamos a representarlo en diagrama de flujo. El condicional tiene esta característica, ¿no? Que hay una pregunta y aquí si es verdadera o si es falso. Bueno, okay. ¿Qué nos permite hacer esta estructura condicional? ¿Qué nos permite hacer? Tomar decisiones. Tomar decisiones. ¿Y qué otra característica tiene? ¿Qué otra característica tiene? O sea, que si es no o que si es sí, ¿qué sucede? ¿Qué diferencia hay entre si es verdadero o es falso? ¿Qué pasa allí? Si es verdadero, puede seguir otra secuencia de pasos. Si es falso, puede terminar el ciclo. O puede terminar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, usted puede dividir el flujo de su código en dos de acuerdo a un condicional. Y finalmente tenemos uno que es muy similar, pero que tiene una característica. Si es sí, aquí hace muchas cosas y luego se devuelve. Y si es no, pues continúa en otro lado. ¿Esto qué es? ¿Un ciclo mientras qué? Un ciclo. Sí, eso es un ciclo, un mientras. Exactamente. También es un for. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos estas dos estructuras de control básicas que nos hacen el flujo de control dentro de nuestro código. Y bueno, existe una que pues nosotros suponemos ya, es la de secuencialidad, pues que ya hemos hablado de eso. Entonces, la tercera. Esto es la secuencialidad. Y la secuencialidad nos la da pues la dirección de las flechas. Muy bien. Entonces, bien, ya aquí hemos terminado lo que es pues como la descripción de lo que son los diferentes algoritmos. Entonces, retomando, tenemos varias cosas acá. Entonces, aquí lo explican con la receta, ¿no? Entonces, la receta debe seguirse en un orden específico. Si ustedes ven, acá están los pasos. ¿Y qué pasa si el orden se cambia? Si usted cambia el orden del algoritmo, ¿qué pasa con el resultado? Si usted cambia el orden del algoritmo. Se altera. Puede variar. Puede variar y puede obtener un resultado no satisfactorio. No deseado, correcto. Listo. Después de esto, recuerden que el pseudocódigo es escribir un lenguaje en forma natural. O sea, es escribir un algoritmo en lenguaje natural. Entonces acá pues están las instrucciones de entrada, que serían ingresar, leer, obtener, calcular, computar y determinar. Mostrar, escribir y presentar serían salidas, y instrucciones de control pues tenemos los condicionales, los ciclos y las otras, por ejemplo, para, que también es un ciclo, eso lo explicaremos ya la otra semana. Inicio, fin, pues que son marcas de inicio y fin del algoritmo. Cada uno de estos bloques también tiene su respectivo fin. Retornar, que es un valor que nos devuelve el algoritmo, lo llamar invocar si necesitamos llamar a otros algoritmos dentro de nuestro algoritmo. Eso lo iremos viendo. Muy bien. Entonces, ya acá hemos visto la letra A. Entonces, después de esto va a seguir la parte de logos. Entonces voy a pausar aquí.